muchachos? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Montserrat González y es un gusto poder acompañarte en nuestro módulo 3 con nuestra lección número 14 en nuestro curso de técnico superior universitario. Vamos a hacer la detección de manera adecuada. Vamos a continuar con nuestro tema, pero nuestra parte número 2. Obviamente continuamos con el mismo objetivo porque la vez pasada estuvimos abordando ciertos temas que nosotros debemos de conocer para poder hacer esta parte de la detención, porque a lo largo de nuestro curso hemos observado que podemos enfrentarnos a diversas situaciones, pero también nosotros debemos de tener un límite y debemos de comportarnos de manera adecuada y de saber qué hacer en casos específicos, porque en ocasiones los civiles pueden comportarse de alguna manera hostil y nosotros no podemos responder de tal manera o de la misma manera. Pero también no podemos nosotros quedarnos indefensos en esta parte, porque obviamente si estamos siendo agredidos, si estamos poniendo en consideración nuestra propia seguridad, tampoco se trata de eso. O ya lo vimos en nuestras primeras clases de este módulo, hay ciertos niveles, hay ciertos armamentos también que nosotros debemos de ocupar o estamos permitidos a ocupar para poder nosotros defendernos o mantener la seguridad de otras personas, de los inmuebles o incluso del mismo civil que se está comportando de una manera hostil. Ok, entonces vamos a continuar con este tema. Y debemos de considerar algo bien importante cuando hacemos una detención, que es la parte de los derechos humanos. Entonces, para acceder a mejores formas de vida, el respeto de su dignidad y sus derechos de libertades de los seres humanos, obviamente debemos de conocer la parte que legal o las consideraciones administrativas o legales de lo que implican los derechos humanos. Porque en ocasiones hemos visto que durante, vamos a suponer, cuando hacemos algún retén o cuando hacemos alguna verificación de algún establecimiento que son las dichosas redadas, hay que considerar pues también esta parte. Uno de los casos muy sonados fue el News Divine, que bueno, fue una gran aglomeración de gente y que pues obviamente hubo bastantes decesos y que también hubo bastantes secuelas en cuanto a los jóvenes que asistieron a dicha discoteca, a dicha tardeada, ¿no? Y que se hizo la verificación, lo que se le conoce como las redadas, y que pues no se tuvo, al empezar, todo lo que vimos en el módulo 2 de parte de seguridad, o lo que viene siendo un poquito la parte de protección civil, que no había como que los señalamientos adecuados, etcétera, ¿no? Entonces se hizo una especie de cuello de botella, donde pues era una gran aglomeración de gente, no, bueno, en este caso de jóvenes, no pudieron salir y bueno, todo lo que sucedió, ¿no? Y que los policías no habían podido solventar esta situación adecuadamente y que posterior a todo esto, muy independiente de las demandas y todo lo que implicó de manera legal hacia los dueños y los encargados, muchos de los padres de familia también empezaron a comentar la parte de que los policías no estaban actuando de manera adecuada porque no consideraron que sus hijos eran menores de edad y que obviamente había algunos que estaban de una manera hostil, o sea que supuestamente los policías empezaron a actuar de manera hostil hacia los jóvenes, lo cual no fue cierto del todo. Alguna vez sí te comenté en este curso que era recomendable no perder, vaya, los estribos, y por eso tuvimos como que esta pequeña charlita o estas pequeñas lecciones sobre la cuestión psicológica. Entonces, los papás empezaron mucho a comentar la parte de derechos humanos digo, no todos los papás, claro, no todos los papás, pero sí hubo uno que otro que empezó a decir que es que no trataron bien a mi hijo, y aparte, no conforme con decirlo de los policías, también dijeron de los médicos, también dijeron del mismo propietario, ¿no? Entonces,
Eso es un caso que al final del día podemos encontrar, y eso fue de una situación bastante lamentable, que ya tiene muchos años, pero que aún se considera para estudio de casos de lo que no se debería hacer. Pero también la parte de derechos humanos, porque a lo mejor dirás, eso no tiene mucho que ver, pero pues sí, la parte cuando uno es la víctima, o en este caso el padre de la víctima, el tutor, pues quieres respuestas y quieres todo, y es muy fácil culpar a alguien cuando sabemos que aquí pues los responsables, para empezar, pues fueron los padres de familia, porque pues por cuestiones a lo mejor de por qué dejaste ir a tu hijo y todo, pero el principal responsable de esto pues fue el dueño, ¿no? Por no tener la señalización, etcétera. Entonces, cuando se ven perturbados estos derechos humanos, entonces es cuando debemos de considerar cómo actuar. También lo vemos mucho en los separos o en las delegaciones, que muchas veces los propios civiles empiezan a acusar a la gente y se ponen hostiles, y ya porque nosotros queremos someterlos o algo así, porque obviamente se están presentando de manera violenta, empieza la cuestión de que me agredió, se pasó con el uso de fuerza, está abusando de su cargo, etcétera. Entonces, tenemos que hacer las detenciones de manera que los derechos humanos de la persona no se vean comprometidas o no se vean afectadas. Por eso es necesario considerar que son formas de vida, o sea, necesitamos acceder a mejores formas de vida. Esos son los derechos humanos, que el respeto a la dignidad, o sea, si, cuando tú hagas la detención, no puedes ni discriminarlo, ni amedrentarlo, ni empujarlo, o sea, a menos de que se comporte de una manera hostil, entonces nos vamos a nuestros protocolos de cómo podemos nosotros actuar o cómo podemos nosotros defendernos, qué armamento, qué herramientas podemos utilizar para poder contener a esta persona que está siendo bastante hostil. Entonces, consideremos los derechos humanos, que en un contexto actual, el trasfondo de estos derechos no solo debe de permear las actividades o responsabilidades de seguridad, también la razón democrática de los derechos. No por el hecho de que ahorita en esta actualidad ya está entre bien, pero no muy entendible para algunos. Y hay una falta de comunicación a veces donde decimos, los derechos humanos pues actúan para todos, pero con las nuevas tendencias o con el contexto actual, como dice aquí, tenemos pues la situación de que los derechos humanos se deberían de aplicar para todos igual, pero hay veces en que no se hace así. ¿Por qué? Por la falta de información. Vamos a suponer un caso. Cuando pues a algún miembro de la comunidad LGBT sufre de algún tipo de acoso o de alguna situación incómoda que obviamente lo hace sentir mal, lo hace sentir vulnerable, vamos a suponer una persona trans, un hombre trans, obviamente, ¿no? Un chico que, o bueno, una persona con género masculino, y pues tiene esta parte de, pues vaya, no sentirse como el género que es. Y pues él hace todo lo posible para sentirse cómodo, ¿no? Y hay veces que cambian de sexo o simplemente pues les gusta aparentar ser del sexo contrario. Bueno, eso es materia de otros temas que aquí no vamos a abordar. Sin embargo, sí se da mucho el caso de que algunos de estas, no todos, aclaro, no voy a generalizar, pero sí hay casos donde este tipo de ciudadanos, pues se dedican, por ejemplo, pues sí, ¿no? A la cuestión de, pues sí, de sexoservidoras, y muchas veces se encuentran en peligro ellos mismos, ¿no? Entonces, cuando hay casos de acoso, de violación, porque también los hay lamentablemente,
Los derechos humanos marcan de que sí se debe de atender, pero a veces como ya está la tendencia de, pues, que ya no hay género, ni bueno, que más bien que hay género masculino, femenino y uno binario, o ese tipo de cosas, entonces a veces la misma democracia o las mismas leyes se ponen un poquito así de qué vamos a hacer. Y obviamente una detención eh, puede decir, incluso porque hasta este tipo de personas pues han cometido delitos o se los cometen a ellos, entonces cuando hay esta parte de la seguridad pública, si fueron acosadas o algo así, es de que identificas a tu agresor, sí, pero cuando presentamos al agresor, a veces ahí se pierde un poco la comunicación o el sentido de por qué lo detuvimos cuando nos dicen, es que fue una persona trans, y entonces así como que no estás en la instancia correcta, y como por qué no lo vamos a ayudar si al final de cuentas es un ser humano. A lo mejor nosotros lo queremos ayudar porque es nuestra labor, porque nos nace, pero principalmente porque es nuestra labor, pero muchas veces en algunos ministerios públicos, a veces, no siempre, eso depende del encargado que esté, pues nos dicen, no podemos atenderlo aquí porque mira, él es género masculino y entonces se empieza a hacer toda una situación problemática solo por el género. ¿Y por qué no deberíamos de catalogar ese tipo de agresiones si es por género? No, que en algunos casos y en la mayoría de los casos ya no hay esa consideración de que hay por ser hombre o por ser mujer, pero todavía se sigue presentando. Ahora, vamos con el reverso de la moneda. Si el caso desde que estos ciudadanos cometen algún delito, hay veces en que simplemente por ser como son, por su ideología, por lo que tú quieras, son tratados de mala manera a pesar de que, pues sí, son delincuentes, pero nadie tiene el derecho de maltratarlos, ya sea como víctimas o ya sea que ellos hayan sido eh, los delincuentes, los que han cometido algún delito, pero no podemos tratarlos ni discriminarlos porque es parte de los derechos humanos. Entonces, el trasfondo de esto, como dice aquí, o sea, las actividades deben de ayudar, no importando la responsabilidad, ¿no? O sea, si yo soy un policía de proximidad y tengo la facultad de poder llevar a alguien a presentarlo con el juez, o si soy uno de tránsito, o si soy un estatal o un municipal, y pasa una situación similar, o sea, no porque yo tenga un grado más que otro, o porque el ciudadano que se detuvo, bueno, que hice la detención, sea de alguna ideología o forme parte de la comunidad LGBT, no tengo el derecho de tratarlo mal. Al contrario, necesitaríamos buscar, obviamente, el departamento o el área a donde se debe de canalizar por la cuestión de que si fue el violentado para que, bueno, vaya con el médico legista y le haga ciertas pruebas, o si él fue la víctima igual, perdón, el delincuente pues igual, ¿no? Si no está herido y hay veces en que pues hay que considerar si se sienten incómodos, o sea, todo lo que implica el respeto, la dignidad, etcétera. Entonces, en el contexto actual, pues sí, ya está muy marcado esto. Afortunadamente se están ya llevando pues ciertas investigaciones, ciertos pasos para que obviamente esta comunidad no se quede desprotegida, pero que también tenga en consideración de que las leyes se aplican para todo. Y es aquí donde también podríamos nosotros considerar como, incluso hasta la policía de proximidad, nos podría ayudar un poquito más con esta cuestión de diferenciar el concepto de igualdad a equidad, porque en nuestra actualidad se confunde bastante. Una cosa es, yo soy igual, es como fue en su tiempo con las mujeres cuando nos dieron la oportunidad de votar, eso era igualdad, pero también había equidad. Vamos a suponer, igualdad es de que yo puedo hacer lo mismo que el hombre, pero equidad es de que, a lo mejor hay situaciones de que yo no lo voy a poder ejercer, ¿por qué? Porque tengo alguna discapacidad o porque, no sé, qué sé yo, pero de que hay una igualdad y una igualdad. Entonces, eso es a veces el contexto, bueno, en la situación actual, lo que no podemos comprender de buena manera o tan fácilmente y se hace
como una cuestión de teléfono descompuesto, porque no entendemos bien la comunicación. Entonces, en el contexto actual hay que tener bastante cuidado porque pues ya la comunidad LGBT pues ya tiene más voz y voto, lo cual la verdad es muy bueno, pero pues también así como tienen voz y voto, también tienen sus responsabilidades y también tienen sus deberes y sus obligaciones como ciudadanos, así como también las mujeres, así como también los hombres, así como también todos. Por eso todos somos iguales, nacimos iguales y ya está. Ahora, las características que tenemos como derechos humanos es que suponen situar al ser humano como eje rector de cualquier actividad estatal o particular. O sea, el ser humano puede hacer sus actividades normales, pero debe de considerar de que obviamente hay un reglamento, hay una constitución que respetar, que seguir, hay derechos y obligaciones que nos definen o que tenemos que hacer porque somos ciudadanos mexicanos en este caso, ¿no? Pero también parte de las características que tenemos o que tienen de hecho los derechos humanos es que deben ser universales. ¿Por qué son universales? Obviamente porque son patrimonio de todos los seres humanos, en toda la humanidad, todo el mundo. Son obviamente también imprescriptibles porque pues no se adhieren o no se pierden con el paso del tiempo. O sea, siempre van a ser los mismos, aunque haya a lo mejor una nueva forma de expresarlos, me refiero a que de comunicarlos, vaya, pero siempre van a ser los mismos. También son inalineables porque pueden ser objeto de transferencia de uno, bueno, más bien pueden ser transferibles de un objeto a un sujeto. Ajá. Irrenunciables porque obviamente se pueden hacer voluntario de ellos, o indivisibles porque pues conforman una unidad y no existe rango de jerarquía entre ellos. O sea, todos tenemos las mismas características para nuestros derechos humanos y es por eso que por favor evita violar o faltar a estos derechos, porque así como un ciudadano que tú vas a detener tiene sus derechos, también tú tienes tus derechos humanos. Entonces no nos gustaría o no te agradaría que el civil que se está poniendo hostil pues te dañara a ti en tu forma de vida o te dijera algo que afectara tu dignidad, tu salud, tu cuerpo, tu bienestar. Entonces hay que considerar esa situación. Yo sé que hay veces que pues son delincuentes o que cometieron alguna falta administrativa o cualquier cosa que no está considerada adecuada a nuestros reglamentos, a nuestras normas, pero tenemos que considerar que al final de cuentas son seres humanos y pues el que se va a encargar de manera administrativa y legal de juzgarlos, pues obviamente es el juez, y a lo mejor de manera física el que se va a encargar si tienen alguna situación es un médico, y de manera psicológica pues un psiquiatra o un psicólogo, pero el que se va a encargar de juzgar es al ciudadano, pues es el juez. Entonces, por el simple hecho de ser de la comunidad LGBT, es a lo que voy, o que seamos, que sospechen de que si es una mujer maltratadora, un hombre maltratador, o porque sea de raza negra, por decirlo así, porque, pues sí, ¿no? Hay veces, o que sea asiático, o que sea ruso, que sea de otra nacionalidad, no podemos detenerlo nada más porque sí. Debe de haber una denuncia realmente hecha, sobre todo si son maltratadores, porque si nada más es de, pues es que dicen, Ahora, como parte de nuestras generalidades, como servicio policial, a nuestras labores del día a día, pues debemos de plantear una perspectiva clara en el ámbito de los derechos humanos. Debemos de tenerlos bien presentes porque de lo contrario puede ser perjudicial para nosotros porque, como ya te lo mencioné en una clase, eh, los civiles pueden apelar o pueden incluso hasta denunciarnos a nosotros cuando realmente nosotros no hicimos nada malo. Por el simple hecho de me tocó de una manera agresiva o me dejó un moretón en el brazo o cosas así, de verdad, eh, pues ya entra la cuestión de derechos humanos y se hace todo un procedimiento, todo un seguimiento que a veces por cosas que realmente
no vale la pena hacer, pues nos lleva mucho tiempo en mucho tiempo de nuestro trabajo invertido en algo que no, o incluso hasta pues que seamos detenidos, o etcétera, ¿no? Nos bajen de grado, etcétera. Entonces, por cosas así, no arriesgues, nada más ten en cuenta que todos tenemos derechos humanos y no hay que sobrepasar esa situación. Ahora, otra, cualquier actividad del Estado, cualquier Estado, que no cumpla con estos parámetros establecidos, es decir, con la cuestión de respetar los derechos humanos, por el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, con instrumentos internacionales y locales, porque pues también se vale, porque como son universales, también debemos de respetar si hay un delincuente ruso, si hay un americano, un canadiense, respetar sus derechos humanos y hacer la detención, ¿eh? Entonces, estará dando un paso en la dirección incorrecta y al mismo tiempo abrirá la brecha a actos de corrupción y de inseguridad que condenan el bienestar común y la vida específica de las sociedades. ¿Por qué dice la corrupción? Porque pues hay veces en que se manejan organismos que trabajan aquí en nuestro país de manera ilícita y ya sea por amenaza o porque pues sí, hay algún interés de por medio, pues no respetamos los derechos humanos de alguien. Vamos a suponer, ¿no? Que si es una situación de alguna actividad ilícita y pues se llega a un acuerdo ilícito entre la persona que está cometiendo el delito y un policía y que diga, no, pues necesito que me cuides, necesito que hagas algo, pero que no me agarre nadie y al primero que veas que está merodeando o que me ponga en peligro, pues lo atacas, ¿no? No, no podemos hacer eso porque pues estaríamos entrando en este juego de corrupción y empieza obviamente pues las inseguridades en cuanto a la sociedad y es una cuestión bastante cansada. ¿Y para qué? O sea, si te están amenazando, por favor, busca ayuda, pero porque se da el caso, ¿no? De que pues existe a veces corrupción en el departamento policial, pues no lo hagas, por favor, evítalo. Y bueno, la siguiente, los policías deberán cumplir con responsabilidades, incluso cuando ello suponga la limitación de ciertas libertades o derechos fundamentales, pero siempre asegurando la dignidad de las personas y de conformidad con los principios de necesidad y proporcionalidad. A ver, aquí, pues sí, hay veces en que pues tenemos que sacrificar ciertas situaciones o ciertos derechos o ciertas libertades a cambio de la integridad de alguien, pero no por eso quiere decir que vas a arriesgar siempre tu vida. Hay veces en que pues por proteger la vida de alguien más, pues se termina con un policía caído, con algún elemento caído o con algún elemento herido. Ajá. Entonces, en esa cuestión, pues sí hay veces en la toma de decisiones que tenemos que hacerlo, pero hay que tratar de evitarlo, porque tu derecho es estar bien tú también, aunque seas policía, aunque te dediques a la seguridad pública, pero como yo te lo dije al inicio de nuestro módulo 2, lo importante es que tú estés bien, porque si no, ¿cómo vamos a salvar a la gente? Si yo no estoy bien, pues ¿cómo voy a salvar a alguien? Entonces, para que tengas mucho cuidado con este punto, yo no digo que no sea necesario, pero hay que pensar bien las cosas y tomar nuestra decisión bien. Por eso la toma de decisiones es bastante importante con nosotros. Y la última, es necesario cerrar la brecha entre la normatividad y la realidad que vivimos, así como diseñar estrategias conjuntas entre el gobierno y la sociedad para fomentar un cambio de cultura en materia de derechos humanos, porque sí, volvemos a lo mismo, confundimos mucho a veces términos que nosotros decimos, es que es mi derecho, o es que, y cuando a veces decimos, es que es mi derecho a tal situación, no es derecho, a lo mejor es obligación. Uh-huh. Y pues sí, hay que llegar más a comunicarnos entre gobierno, seguridad pública y sociedad, pues para evitar malentendidos, para evitar pues situaciones de riesgo, para evitar que alguien pues salga herido o se prive de su vida o de su libertad por el simple hecho de que no nos supimos comunicar. Entonces,
Este diseño de estrategias es bastante bueno, la propuesta dentro de una generalidad de nuestro servicio, porque así nosotros diseñamos una estrategia en conjunto con las partes necesarias y todos conocemos qué es lo que propusimos, el programa, el proyecto, para poder estar mejor, pero sin que nosotros o cualquiera de las partes involucradas pues esté lastimando o esté faltando a la cuestión de los derechos humanos. Entonces, derechos humanos es algo que debo de tener bien a bien comunicado, bien a bien conocido, y si tú respetas eso, aunque hagas la detención, o sea, si tú respetas los derechos humanos del infractor, pues no tiene por qué ponerse hostil, en teoría, aunque pues los seres humanos nos ponemos hostil por miedo o por coraje. Pero bueno, si tú no estás haciendo nada, no tiene por qué agredirte del todo. Porque pues eso sí depende, como aquí dice, de la cultura que tengamos, de la educación que tengamos cada ser humano. Pero pues muy independiente, porque a lo mejor a mí me educaron de una manera, pero a ti como servidor como un elemento de seguridad pública, pues te educaron de otra y así. Entonces, no por ser educados de diferente manera vamos a tener diferentes derechos. Todos somos iguales. Ok, vamos a continuar. Ahora, parte de nuestro ejercicio o de nuestra labor de los derechos humanos, hay que conocer lo que viene en el artículo 18, que obviamente dice: los gobiernos de la Federación y de los estados, o sea, tanto el DF, Estado Ciudad de México, como cualquiera uno de los estados, organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones sobre la base del trabajo, capacitación para el mismo y la educación como medios de readaptación social del delincuente. Las mujeres compugnarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Por eso existen centros penitenciarios, por no llamarlo de otra manera más despectiva. Existen centros de readaptación para mujeres y para hombres. No debería de haber uno mixto por la cuestión de seguridad e higiene, y para evitar los casos de acoso. Entonces, esa situación, por eso el artículo 18 es cada quien su género, y de hecho, ¿no? Porque hay mujeres que son procesadas, que, pues sí, tienen su proceso penal y lo llevan a cabo de manera que están embarazadas, y pues ni modo, hay que estar, pues sí, así, con el embarazo, y pues sí, lamentablemente tras las rejas, hasta que pues el niño pueda pues deslindarse de la mamá, y hasta ahí, ¿no? O sea, sí se les permite tener a sus hijos dentro de la cárcel, pero no siempre. Entonces, si hay algún familiar que se pueda hacer cargo, se lo dan al familiar, y si no, pues hasta que se cumpla ese vínculo donde sí podemos desapegar a la mamá del niño, pero hasta... Y la edad máxima para que los infantes que nacen dentro de la cárcel, dentro de un centro penitenciario o de readaptación, es 3 años. De ahí pues ya se evalúa su situación, se lo lleva el DIF, o como vuelvo, y si hay algún familiar que se pueda hacer cargo de él, pues ahí, y le dan seguimiento. Pero eso no es materia ahorita. Lo que estamos hablando es de que pues mujeres van a estar en su lugar separados y los hombres en otro, aunque hay cárceles que pues sí mantienen esta situación de sí tenemos para los dos, pero cada quien tiene un área. Bueno, los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren pues pagando algún delito en otro país podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base a los sistemas de readaptación social previstos en este artículo, obviamente. Y los reos de nacionalidad extranjera pues van a ser sentenciados por delitos de orden federal en toda la República, o del fuero común en el Distrito Federal, ahora Estado Ciudad de México, y podrían ser trasladados al país de origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para este efecto.
En los 90, cuando fue la situación del clan Trevi Andrade, pues todos lo conocimos, ¿no? Todo, y si no naciste en esa época, pues obviamente es algo que siempre fue muy controversial. Porque pues implicaba a un artista del momento, ¿no? Y obviamente pues el tema que tenía este delito pues era bastante delicado, que hasta ahora sigue siendo delicado, pero en aquella época no se visualizaba como en esta. Bueno, total. Cuando los atraparon en Brasil, pues le pedían a Gloria Trevi pues separa los casos, que a ti te juzguen de una manera y a Andrade de otra y a María de otra, ¿no? Y pues esta señorita pues no separaba los casos hasta que pues ya, pues no sé, de manera legal pues ya lo hizo. Y fue cuando lo de Brasil los mandan para acá a México y lleva todo su proceso allá en Chihuahua. Pero fue prácticamente porque, pues sí, las autoridades de México eh, hablan con las autoridades, obviamente, de Brasil, y pues hacen todo el proceso de extradición de los tres implicados, pero cada uno con su proceso. Aquí también, ¿no? Cuando son situaciones de que un extranjero está aquí, se habla, pues sí, de manera democrática, de manera legal, pero siempre salvaguardando sus derechos, porque no podemos, por ejemplo, tratarlos como si fueran esclavos, ni a los mexicanos que están en otro lado, en otro país, no podemos tratarlos como esclavos. Ahora me vas a decir, y la cuestión de los que no dejan extraditar de Estados Unidos, ok, ahí ya son procesos bastante diferentes porque también las leyes de Estados Unidos tienen cierta rigidez en comparación a otros. Entonces, los tratados para ese tipo de situaciones depende de cada país. Aquí lo único que es, lo que se establece es de que si vamos a mandar a alguien a su país o vamos a pedir a alguien para que cumpla aquí su condena, no debemos de maltratar su dignidad, por decirlo así, y que obviamente debemos de estar sujetos a las leyes tanto. Por eso es un poquito complicado a veces estas situaciones porque, pues como lo vemos a veces en Estados Unidos, ¿no? O sea, no quieren deportarlo y luego viene la cuestión de que es que lo van a asesinar ahí, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, el que cometió la falta, pues tiene que ser, en el país que donde la cometió, pues tiene que cumplir. Tiene que cumplir su sanción, pero también hablar con, ok, vamos a extraditarlo. Como igual, ¿no? Y también en Estados Unidos se ha visto en esas situaciones como el caso de Otto Warmbier, que fue el chico que fue a un tour a Corea del Norte y pues que regresó en estado de coma y pues ya a los pocos días pues falleció. Ahí sí no se respetó como tal, y lo pongo como ejemplo porque en México no se ha dado esa situación tan extrema. Otto Warmbier fue un universitario que obviamente fue, les digo, a un tour a Corea del Norte, que por según cometer un delito, una propaganda del hotel donde se estaba hospedando, fue pues detenido por las autoridades norcoreanas y pues obviamente ahí sí fue un caso que no se respetó sus derechos humanos, que incluso en las audiencias, en los juicios, pues tenía un speech ya preparado, todo un discurso ya preparado, y pues cuando ya logra Estados Unidos que pues regrese a su país, a su casa, regresa en estado de coma y a los pocos días muere sin saber qué es lo que realmente le pasó, pero pues presentaba signos de maltrato y etcétera, ¿no? Bueno, hasta cierto punto porque pues físicamente no los presentaba, pero pues todo apuntaba en que sí había sido torturado, ¿no? Bueno, pero en México hasta ahorita no hemos tenido esa situación.
Creo que uno de los casos más conocidos fue el del clan Trevi Andrade, pero pues al final de cuentas se debe de respetar. Entonces no sabemos qué pasó realmente con Otto, pero muy independiente de lo que haya pasado, cualquier situación que tú como turista, incluso tú como policía, tienes que seguir las normas y las leyes que establezca el país a donde vas a ir. Ahora, en el artículo 19, ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del término de los 72 horas, o sea, ¿no? No vamos a exceder ese tiempo a partir de que el indicado sea puesto a disposición sin que se justifique con un auto de formal prisión o pues los datos sean suficientes para que obviamente acredite de que sí, te vamos a detener. Si no hay pruebas, prácticamente no lo vamos a detener y es algo que llaman como que no hay pruebas suficientes para demostrar que cometiste el delito, pero eso no lo va a exentar del todo a que ya no sea investigado. Lo van a dejar salir porque no hay pruebas de que no haya hecho tal delito o de que lo haya hecho. O sea, necesitamos pruebas y pruebas suficientes y pruebas contundentes para poder hacer el arresto de alguien. Si nada más es de que, pues es que me dijo la vecinita o es que la vecinita dice que vio, pero las pruebas, entonces no. Pero sí lo podemos seguir investigando. Y también que dice que la prolongación de la detención en prejuicio del inculpado será sancionada por la ley penal. Los custodios que no reciban copia autorizada del auto de formal prisión dentro del plazo de las 72 horas deberán llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el término. Y si no reciben una constancia mencionada dentro de las 3 horas siguientes, eh, van a poner al inculpado o al presunto responsable pues en libertad. O sea, para todo necesitamos un reporte, para todo necesitamos aviso y respetar sobre todo los tiempos porque pues yo creo que en 72 horas sí se puede pues encontrar algo, si digo, si alguien lo está inculpando, pues tiene 72 horas para demostrarme que sí. Y aún así, ¿no? O sea, si no me lo demostraste, ok, pues ya lo pongo en libertad, pero me tiene que avisar forzosamente el juez. Y si por alguna extraña situación no he recibido a la orden del juez, pues lo tengo que buscar y decirle, oye, no, bueno, señor juez, no tenemos este reporte. Y todavía nos dan un plazo, ¿no? O sea, de verdad, son mucho tiempo para poder ver si sí o no podemos, pues, detener a alguien. También tenemos dentro del artículo 19, todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de averiguación superada sin prejuicio de que después de todo esto pueda descartarse la acumulación. Entonces, si vamos a suponer que sí se ha dado el caso, sobre todo con personas que cometen algún abuso sexual. O sea, lo acusan, vamos a suponer, de rapto de una niña. Pero si a la niña la encuentran con vida y le hacen las pruebas del médico legista y encuentran que fue abusada sexualmente, entonces pues vamos a hacer la averiguación porque a lo mejor le pusieron, oye, es que, bueno, en el reporte viene que el sujeto de tal, cometió un rapto de una menor o de una ciudadana, lo que sea, y a la hora de emitir lo que el médico legista dice, pues cambia la declaración o la averiguación. Entonces, pues ni modo, hay que hacer esa averiguación, ¿vale? Otra, todo mal tratamiento que en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se manifieste sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Entonces, aquí vamos a aplicarla tanto yo como policía no voy a caer en hostilidades que a veces los reos tienen, que si hay alguna situación de que entre igual los reos estén en conflicto, entonces pues sí, habría que corregir tanto a ellos y si hay policías también implicados, también a los policías. Entonces, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo de los derechos humanos. No podemos nosotros estar pegándole ni nada y mucho menos atentar a la vida de alguien. Debemos de respetar
todo proceso, por eso se lleva un proceso, por eso se lleva un protocolo, por eso tenemos tantos reportes que hacer. Entonces, eso es de acuerdo a los artículos, entonces se tiene que respetar. Por lo tanto, sabiendo ya todo lo que vimos en nuestro módulo 3, el procedimiento de una detención se hace de la siguiente manera. Número 1, vamos a evaluar la situación y a determinar la estrategia a seguir. Número 2, revisar el entorno, reportar a la base con el radio o con los elementos, las herramientas que nos brinden, pues para solicitar apoyo necesario, ¿no? También, número 2, aproximarse a la persona a detener e identificarse como policía. Eso creo que ya lo sabemos de sí o sí, ¿no? ¿Qué es? ¿4? ¿5? 5, perdón. Solicitar la cooperación de la persona mediante disuasión verbal. En caso de resistencia, emplear el uso de la fuerza conforme a la normatividad aplicable. Recuerda, no es solamente sobrepasar nuestra fuerza o nuestra autoridad. Siguiente, expresar la causa de detención, colocar los candados en mano, que son las esposas, y dar de lectura a los derechos que asisten. Siguiente, realizar la inspección del detenido y asegurar los objetos que se encuentren que sean peligrosos para nosotros. Recuerda que las clases pasadas vimos de que no hay que tener nuestra arma cerca de, pues, del detenido, porque pues puede hacer una maniobra que nos ponga en riesgo a nosotros y a él, o que pueda huir, ¿no? La siguiente, efectuar la detención, informar al puesto de mando y al Ministerio Público inmediatamente. Y bueno, aquí tenemos que ingresar a la persona detenida en la parte trasera del auto de la patrulla con nuestros debidos elementos que deben de resguardarlo. Y por último, en caso de que la situación lo amerite, proteger y preservar el lugar de los hechos o del hallazgo conforme a las disposiciones que estén en materia, ¿no? Si es, por ejemplo, un homicidio, pues hay que acordonar la zona. Si es, por ejemplo, un robo y hubo un herido, pues llamarle a los servicios de salud o de emergencia correspondientes para que pues nos ayuden, ¿no? Con esa parte. Y obviamente, ¿en qué situaciones es en que debe de darse la detención? Como ya lo habíamos comentado, pues prácticamente cuando exista la flagrancia en estricto apego al artículo 16 constitucional y al 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y obviamente de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 18 y 19 que se enumeran, ¿no? Que ya vimos ahorita con respecto a la detención de personas, porque pues muchas veces solamente pensamos de que ya lo voy a detener y esto, y pues no, pero debemos de considerar lo siguiente, los derechos humanos, pues que prácticamente debemos de salvaguardar la dignidad y el desarrollo integral de cada ser humano, o sea, no nada más es detenerlo y ya, tenemos que considerar todo. También pues saber nuestros derechos, nuestros deberes, nuestras obligaciones, tanto para nosotros como policías como para la detención que se va a hacer. Y también considerar el orden jurídico nacional o internacional que deben de ser reconocidos y obviamente garantizarlos, porque hay veces que pues nos va a tocar detener a un extranjero si está haciendo algo malo y pues ahí sí hay que tener bastante cuidado. Y obviamente que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad, pero pues si estamos haciendo un delito, pues obviamente necesitamos que pues comprobarlo, ¿no? Por eso las pruebas son necesarias para poder detener a una persona. Y pues, ¿qué más podemos decir? Por favor, no excedas el límite de lo que estás permitido hacer. Por favor. Y bueno, vamos a dejar esta clase hasta aquí porque las próximas dos clases vamos a tener solamente ya dos clases que vamos a estar hablando sobre el método científico. ¿Por qué? Porque nos ayuda a analizar de una manera lógica y a investigar, por ejemplo, casos muy específicos. Por ejemplo, cuando si tenemos esta situación de lo están acusando de una cosa y ahorita resulta que ya tiene otro cargo,
si lo cometió, no lo cometió. Todas esas, bueno, vamos a hablarlo de modo general de cómo es el método científico, pero al final de cuentas recuerda que aparte de brindar seguridad a la ciudadanía, también hay labores donde implica investigación o apoyo a la investigación para que pues obviamente se encuentre el culpable, se haga pagar sanciones o por ejemplo que si es en alguna situación de alguna manifestación y pasó algo que no se tenía previsto, por qué pasó, a quién vamos a detener, quiénes son los, etcétera, ¿no? O sea, el método científico nos va a ayudar a investigar, pero pues sí, lleva una serie de pasos que no son muy complicados, pero te aseguro que cuando los comprendas y empieces a ejecutarlos, tu labor como seguridad pública, como elemento de seguridad pública, va a tener mejoras y obviamente tú te vas a sentir más seguro, vas a poder brindar esa atención mejor para la ciudadanía y todos salimos ganando. Bueno, cuídate y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.